Fanny Cecilie Mendelssohn Bartholdy nació en Hamburgo y murió en Berlín con 41 años. Su padre era un banquero y filántropo berlinés, hijo del filósofo Moses Mendelssohn, y su madre era una excelente pintora y nieta de un judío que prestaba dinero a la nobleza europea. El matrimonio tuvo 4 hijos, de menor a mayor, Paul, Rebecca, Félix y Fanny, 5 años mayor que Félix. Desde pequeña, la niña ya demostró tener talento musical, así que su educación iba enfocada a la composición, y tuvo de profe a Ludwig Weger, admirado por sus interpretaciones de Beethoven, y a Axel, un destacado profe de teoría y composición, quien presentó a la familia a numerosas personalidades de la época, como a Goethe, el escritor alemán. Fanny, al igual que sus hermanos, tuvo una educación más que envidiable y estudiaba según el horario que siguió su abuelo filósofo, que consistía, básicamente, desde las 5 de la mañana hasta que se acababa la tarde y ya no había luz. Resulta curiosa esta formación en una mujer de principios del siglo XIX, pues la mayoría de las niñas solo estudiaban lectura, escritura y artes de adorno, ya que su destino era casarse y tener hijos. Cuando la niña tiene 11 años, su familia renunció al judaísmo y bautizaron a los niños para convertirlos al luteranismo, probablemente más por razones prácticas que religiosas, porque tampoco es que fuesen fervientes practicantes. Al bautizarse en su nueva religión, adoptaron el apellido Bartholdy, apellido que había adquirido en propiedad el hermano de su madre para intentar evitar el creciente antisemitismo alemán. Según su madre, Fanny había nacido con los dedos para tocar fugas de Bach, y no era para menos, pues la niña, con 13 años, tocaba de memoria el clave bien temperado, de Johann Sebastian Dios, y su hermano Félix admitía en cartas que su hermana era mejor pianista que él. Con 14, veía cómo su hermano recibía clases para convertirse en director de orquesta, mientras que ella tenía que limitarse a dar conciertos privados a familiares y conocidos. Pero eso para ella no era ningún problema. Ella disfrutaba tocando, y le dedicó su primera composición a su padre el día de su cumpleaños. La muchacha quería mucho a su padre, casi tanto como a su hermano. Y claro, el problema es que con 15 años, el padre le suelta esto que veis en pantalla y que no voy a leer porque no. Esto le cayó como un jarro de agua fría. Encima, con 16, su padre recibe una carta de Goethe felicitándolo por el concierto para cuarteto que le había dedicado su hijo y le mandaba saludos a su igualmente talentosa hermana. Pero el padre que no, que te dejes de rollo musical y tontería y que te cases, que ya va tocando. En 1822, con 17 años, fue junto a sus padres a ver a Goethe a Italia. Era el primer viaje que hacía fuera de su país y le mandó una postal a su prima Marianne en la que le dijo, básicamente, que estaba encantadísima con Italia y que no odiaba para nada la idea de ser esposa y no poder hacer nunca más viajes como ese. Para nada. La década de 1820 va pasando y mientras Félix publicaba sus obras y disfrutaba de estrenos por ahí, a Fanny le tocó formarse como mujer. Y al terminar los años 20, su hermano Félix se mudó a Londres para codearse con el mundillo musical inglés. Era la primera vez que los hermanos se separaban, y ella, con 24 años y tras un largo noviazgo con el padre de Carabina todo el rato, se casó con el pintor Wilhelm Hensel, lo que significaba adoptar el apellido de su marido. Realmente solo usó el apellido Hensel para las cosas oficiales. Como sabemos por sus tarjetas de visita, Fanny nunca abandonó su apellido familiar, simplemente añadió el apellido Bartholdy para curarse en salud ante el creciente antisemitismo alemán. Además, se casaron estando súper enamorados, y ella le escribió a su futuro esposo: «Os amo a ti y a Félix de forma tan diferente y al mismo tiempo tan igual que me parece imposible vivir felizmente sin alguno de los dos». Hensel, su marido, era pintor y un tío bastante apañado y adelantado a su época, pues no solo permitía que su mujer se dedicase a la música, sino que además la animaba a ello. Hensel nació en Trebin y era hijo de un predicador. Estudió arquitectura, pero le apasionaba la pintura y se convirtió en pintor de la corte. Dejó de pintar una temporada porque se unió al partido conservador del momento y, como pone en Wikipedia, era unmusical, por lo que no fue capaz de cantar 4 notas bien en un concierto con motivo de las bodas de plata de los padres de Félix y Fanny. Pero bueno, es que cantar para los suegros... En 1830, cuando ella tiene 25 años, nace el primer y único hijo del matrimonio. Y como ella era la primera fan de su hermano, le puso Félix de primer nombre. Y como le encantaba Beethoven, pues le añadió de segundo nombre Ludwig. Y como no hay 2 sin 3, y porque no podemos ignorar nunca al puto amo de la música, le añadió de tercer nombre Sebastian. Félix Ludwig Sebastian Hensel. Precioso.
Cuando Fanny tiene 26 primaveras, sus padres montaron una sala de conciertos en su propia casa y realizaron conciertos privados para la alta socipijos. En esta sala de conciertos tocaron, entre otros, Weber, Paganini, Liszt o Clara Schumann. Paremos un momento en Clara, pues ella no era de una clase tan alta como Fanny. Esta diferencia de clases hizo que Fanny sintiese una especie de envidia sana hacia ella, porque Schumann no tenía ningún problema en ser públicamente admirada desde pequeña como niña prodigio. Además, podía viajar por toda Europa sin su esposo, porque tenía la excusa de tener que hacerlo por necesidad para mantenerse económicamente, ya que su marido estaba malito de la cabeza y eso lo sabía todo el mundo. Fanny componía, y su hermano se deshacía en elogios por carta. El tema es que ella publicaba bajo el nombre de su hermano, lo que hoy sigue creando discordancia en ciertas obras, o incluso secciones de obras. Lo que sí dejaron claro es que los 6 conciertos de piano escritos por Fanny serían incluidos en el opus 8 y 9 de Félix, pero al publicar se ve que olvidaron poner el nombre de la muchacha. El caso es que a Fanny no le pareció mal, pues todavía sentía inseguridad ante el hecho de que se popularizase su nombre y el clásico ¿qué dirán? No obstante, con 33 años, se atrevió a dar su primer y único concierto como solista, en el que interpretó el concierto número 1 de su hermano. Cuando tiene 35 años, estaba en pleno apogeo compositivo y crea una curiosa obra, El Año, Das Jahr, donde cada mes era una obra, y cada una de esas obras, o meses, contenía además ilustraciones de su marido y un pequeño poema. En 1842, su hermano Félix fue al Palacio de Buckingham porque la reina Victoria le dijo, básicamente, «Niño, ven, que verás tú qué bien te canto tu obra Italian del Opus 8». Y el compositor quedó agradecido, pero también callado, hasta que no pudo aguantar más y le hizo una confesión a la reina. Como sabemos por una carta a su madre, Félix le dijo a la reina que realmente Italian había sido compuesta por su hermana Fanny, lo cual se me dificultó mucho, pero el orgullo debe caer. Además de Italian, resulta que la sonata de Pascuas tampoco es de Félix, sino de su hermana. En 1846, Fanny tenía 41 años cuando su padre murió, lo que contribuyó a que ella perdiese el miedo a publicar bajo su propio nombre. Así que pensó en publicar al año siguiente todas sus obras, entre las que estaba la sonata de Pascuas, que compuso con 23 años. El problema es que Fanny fallece ese mismo año, con 41 por una hemorragia cerebral. En su tumba podemos leer el verso de Eichendorff: «Pensamientos y canciones ascienden al reino del cielo». Murió mientras ensayaba la primera noche de Walpurgis de Félix, y cuando él se enteró 2 días después, gritó, cayó al suelo y estuvo varios meses sin componer. Cuando se publica la famosa sonata de Pascuas, se hace bajo el nombre de su hermano, Félix, y él no pudo ayudar a corregir este error, porque Félix muere con 38 años de un accidente cerebrovascular. Falleció medio año después que su hermana, y poco después de componer el cuarteto de cuerdas número 6, un cuarteto que tituló Requiem, y que culmina con las palabras: «Solo sufro dolor, voy a sufrir sin fin, ya que lo más querido debe separarte de mí y yo de ti». Entonces, ¿qué pasó con la sonata de Pascuas? Pues nada. La obra quedó bajo titularidad de Félix, hasta que en 2010, la profesora de Historia Musical de la Universidad de Colorado, Angela Mess Christian, viaja a Francia, estudia los diarios, las cartas y la partitura original, y dice ¿Pero esto qué es? Y determina que la obra era de Fanny y no de su hermano. De hecho, no fue hasta 2017 cuando una orquesta estrena por primera vez esta obra bajo la correcta autoría. Musicalmente, Fanny compuso 466 obras, entre las que se incluye su obra más destacada, trío para piano, violín y cello, y una gran cantidad de obras para piano y canciones. Como ya hemos dicho antes, Italian era la obra favorita de la reina Victoria. Tanto ella como su hermano Félix compusieron canciones sin palabras. La pequeña diferencia con su hermano es que gran parte de las obras de Fanny no están publicadas y solo se conservan unas pocas copias en bibliotecas y archivos privados. Su estilo es básicamente romántico, muy parecido al de su hermano, por eso hay tanto follón entre historiadores a la hora de decir esto es de uno, esto es de otro. A veces dejaba la composición de lado durante largas temporadas, pero esto no siempre dependía de ella. El problema es que una mujer compositora, dejémoslo en que no solía tener mucha demanda, y la mayoría de veces componía por amor al arte, nunca mejor dicho, y todos sabemos que el arte es morirte de frío. Para terminar, debemos resaltar que, además de compositora, la muchacha era culta y expresaba muy bien sus sentimientos. En una carta que escribió a un viejo amigo, lamentaba la falta de público en Berlín, donde ella residía, y le agradece que hubiese alguien en Londres que se interesase por sus obras. Y culmina con esta cita: «Una vez al año, quizás, alguien me copiará una pieza o me pedirá que toque algo especial. Con certeza, no será frecuente».
also popular were fabulous landscapes revealing distant wildernesses in broad daylight, or poetic scenes of starry, moonlit nights. Imagination held sway. Composers, too, vied with their painter friends in many ways. Here's an example. Charming, isn't it? Reeds, water, trees, cloud, and moon, painted in watercolor by the husband of our program's first composer to illustrate the manuscript of one of her songs. From their childhood, both Fanny and Felix Mendelssohn had art lessons along with their music and other studies. Both painted all their lives. They possessed prodigious talents in multiple areas. Private tutors nourished their learning. And both were creative from their early years. In 1816, the year this portrait of him was painted, Germany's most prominent literary figure, Goethe, heard from 11-year-old Fanny's teacher, Zelter, that she plays the piano like a man. Fanny and her baby brother grew up very close. Often they appeared in home concerts sponsored by the socially aspiring Mendelssohn family, each as performers and composers. We need to remember that the social conventions of the early 19th century denied women careers apart from being mothers and household overseers. So from the age of 14, Fanny knew that the larger public, its approbation and adulation would not be hers. Neither her father nor her ever more renowned brother supported the idea of the publication of her salon pieces. Fanny married at 24 a handsome, talented painter, Wilhelm Hensel, who painted that attractive portrait you see, and by whom Fanny and he had a son, Sebastian Ludwig Felix Hensel, named after composers Bach, Beethoven, and Mendelssohn. He became a merchant and writer. If she appears here, hemmed in by the men in her life, it's not so. Her husband allowed her to perform in public with orchestra her brother's first piano concerto, and approved of her publishing 7 opuses of her works. But that was the merest fraction, for Fanny wrote more than 460 works of all kinds. Songs Without Words, a title made famous by her brother, but which many scholars now believe that Fanny originated. Pieces that seem to sing for us with texts left to our imaginations. So my advice is let your minds follow the emotional flow and you will experience a subtle, supple musical mind at work. The first one you'll hear dates from the year before Fanny died at 42. Never published anywhere, never performed in this country until tonight. One which you will find to be appreciated for its unusual musical language, which anticipates certain qualities to come with Brahms, Hugo Wolf, and Richard Strauss.